Sobre Borges y Kipling en relación con el informe de Brody, el libro de cuentos que publica en 1970, después de un largo silencio narrativo producto de su ceguera. Él queda ciego en 1955 y los últimos dos cuentos que publica son El Sur y El Fin en 1953. Entonces, al retomar la escritura de cuentos por insistencia de Norman Di Giovanni, que es su, digamos, agente de prensa en Estados Unidos, eh, vuelve entonces al cuento, pero quiere volver de una manera distinta. Y de la manera distinta en la que quiere escribir es al modo de Rudyard Kipling, un escritor que admira y que ha leído toda su vida. Podemos imaginar que seguramente desde su niñez. En el prólogo se refiere a tres relatos de Rudyard Kipling joven. El Rudyard Kipling joven escribía cuentos directos y el Borges de 70 años quiere escribir, a los 70 años quiere ser otro, quiere escribir de otra manera y quiere escribir entonces cuentos directos al modo de Kipling. Hay algunos de ellos, de estos cuentos, que el mismo Borges tradujo y publicó estas traducciones en la revista Multicolor de los sábados. Esta es de el año... Hoy no puse el año. Bien, qué momento. Creo que 37, año 37. Bien. Em, en uno de los prólogos a un libro de relatos de Rudyard Kipling, vamos a ver a Borges con la misma tesitura que tiene en el prólogo de El informe de Brody en 1970. Dice: no hay uno solo de los cuentos de este volumen que no sea, a mi parecer, una breve y suficiente obra maestra. Los primeros son ilusoriamente sencillos. Esta cuestión, ¿no?, de aparentar sencillez, no ser sencillos en lo profundo, ¿sí? Los últimos, deliberadamente ambiguos y complejos, los cuentos del Kipling más viejo. No son mejores, son distintos. La puerta de los 100 pesares, que es el que tradujo Borges para la revista Multicolor de los sábados, es un relato sobre un fumadero de opio. Dice: la puerta de los 100 pesares, que data de las mocedades de Kipling, no es inferior a la conmovedora historia del soldado romano que, sin saberlo y sin proponérselo, se convierte en Jesús. En todos ellos el autor, con sabia inocencia, narra la fábula como si no acabara de comprenderla y agrega comentarios convencionales para que el lector esté en desacuerdo. La fábula en el sentido de la trama, ¿no?, el argumento que está narrando. Y esto de hacer intervenir al lector, ¿no?, despertar al lector. La esencial grandeza de Kipling ha sido oscurecida por algunas circunstancias adversas. Kipling reveló el Imperio Británico a una Inglaterra diferente y quizá un poco hostil, no a la Inglaterra del siglo XIX imperialista, ¿no? Wells y Shaw, socialistas, miraron con alguna gran extrañeza a ese imprevisto joven que les mandaba un vago indostán y que predicaba que el imperio es el deber y el fardo del hombre blanco. Hay un famoso poema, por supuesto absolutamente criticado por esta
eh, idea de la superioridad de la raza blanca, por esta idea colonialista, ¿no? Pero que encuentran en el hombre blanco un deber moral, el de civilizar a los incivilizados. Esta ecuación civilización y barbarie, ¿no? Que justifica, o en su momento justificó, la colonización de vastos territorios en África, en Asia y demás. Fatalmente incurrieron en el error, Wells y Shaw, de juzgar a ese hombre genial por sus opiniones políticas. Fíjense, una cosa es el escritor y otra cosa es el hombre, ¿no? Las opiniones políticas. En esta actualidad de la cancelación hay una unión, ¿no? Si el hombre es detestable, aunque su obra literaria, fílmica o lo que fuese, no lo fuera, una cosa destruye a la otra, ¿sí? Ese mal ejemplo tiene hoy muchos seguidores. Es común oír hablar de literatura comprometida. Literatura comprometida que en el 70 era ley, ¿no? El escritor tiene que estar comprometido con lo que sucede en el mundo. Rudyard Kipling nació en Bombay, a la que dedicó hermosamente su primer libro de poemas, The Seven Seas. Supo el hindi antes de saber el inglés y conservó casi hasta el fin la capacidad de pensar en ambos idiomas. Un sikh me dijo que era evidente que el relato Una guerra de Saibs había sido concebido en la lengua vernácula y traducido luego al inglés. Kipling profesó siempre el culto de Francia, que lo recuerda ahora con más devoción que su Inglaterra. En la escuela le impusieron el estudio del latín. Empezó por odiar a Horacio, que tenía que aprender de memoria. Años después, Horacio lo ayudaría a sobrellevar las largas noches del insomnio. Rodeado por la fama, Kipling fue siempre un hombre distante y solitario. Kipling, primer premio Nobel de Inglaterra, ¿no? Su autobiografía, Something of Myself, es fiel a su título. Nos dice apenas algo, no mucho. No hay una sola confidencia de las que el psicoanálisis busca. Esa reserva propia de un hombre reticente hace que lo conozcamos mejor. Fíjense, un hombre reticente, Borges, que es absolutamente defensor del pudor, ¿no? El pudor es una virtud. Y la reticencia y el understatement. Su hijo mayor murió en la Primera Guerra Mundial. Era uno de los 100.000 voluntarios que Inglaterra envió a Francia. Kipling lloró su muerte en un texto que se refiere a Roma. Una obra tan diversa presupone muchas dichas y muchos pesares que no sabremos nunca y que no debemos saber. La obra vale por sí misma, no por la biografía que la acompaña, ¿no? A la par de Hugo, Kipling dibujaba muy bien. Una prueba de ello son las ilustraciones en tinta china de sus Just So Stories. George Moore dijo que Kipling era, después de Shakespeare, el único autor inglés que escribía con todo el diccionario. Sabía administrar sin pedantería esa profusión léxica. Eso mismo podemos pensar de Borges, ¿no? Conoce el español a la perfección, pero escribe sin pedantería. Cada línea ha sido sopesada y limada con lenta probidad. Y es interesante esto del el valor moral que tiene esto de escribir bien, escribir concisamente,
limar. Ese es el deber, así como está el deber del hombre blanco según Kipling, el deber del escritor. Escribir y escribir bien. Sus primeros temas fueron el mar, los animales, los aventureros y los soldados. Los últimos, las enfermedades y la venganza. Kipling murió en 1936 después de una segunda operación de cáncer. Una de sus últimas obras fue su himno al dolor físico que hace que el alma olvide sus otros infiernos. Y Kipling los tuvo. Murió una de sus hijas de una neumonía, murió otro hijo en la guerra, ¿sí? Tuvo una bancarrota que lo dejó en la nada. A lo largo de mi larga vida habré leído y releído un centenar de veces las piezas elegidas aquí. Entonces Kipling no solo es su amigo que lo acompaña a lo largo de su vida, sino también su maestro. Bueno, esto está extraído de prólogos con un prólogo de prólogos, donde se reunieron toda esa cantidad infernal de prólogos que escribió Borges a lo largo de su vida y sobre todo llegando al final de su vida en los últimos años. Bueno, es interesante este texto del famoso fotógrafo Richard Avedon, que se llama Borges, el texto. Acá tienen un fragmento. Cuenta entonces esa visita que le hace justamente para fotografiarlo. Dice, fotografío lo que más temo. Y Borges era ciego. Borges, escritor, era ciego. El temor de un fotógrafo quedar ciego, ¿no? En vuelo a Buenos Aires me informan que la madre de Borges, con quien yo sabía que él vivió toda su vida, acababa de morir esa mañana. Asumí que la sesión sería cancelada, pero él me recibió, como estaba planeado, la tarde siguiente a las 4 en punto. Llegué a su apartamento y me encontré a mí mismo en la oscuridad. Estaba sentado en una luz gris, en una silla pequeña, y me señaló con su mano que me sentara a su lado. Casi inmediatamente me dijo que admiraba a Kipling y me pidió que le leyera. Ve a la biblioteca y busca el 7º libro desde la derecha al segundo estante. Lo hice. Me dijo cuál poema de Kipling quería escuchar. The Harp Song of the Dane Woman. Fíjense, un poema que quizás no es el de los más conocidos de Kipling, pero un poema que resuena en ese amor de Borges por lo danés, por los vikingos, por ese valor, ese coraje, ese deseo de conocer lo desconocido, ¿no? Y aventurarse al mar. Y se lo leí. Se sumó en algunos pasajes. Si yo sabía anglosajón, me preguntó, ¿qué prefería, leyenda o elegía? Elegía, aventuré. Me explicó, mientras preparaba su recitado en anglosajón, que su difunta madre yacía en la habitación de al lado. Sus manos se crisparon de dolor justo un instante antes de su muerte, explicó, y luego describió cómo él y su sirviente habían estirado cada uno de los dedos de su madre, uno por uno, hasta que sus manos descansaron sobre su pecho. Luego recitó la elegía anglosajona, su voz elevándose y cayendo en el cuarto oscuro. Perdón. Bueno, a ver, esta es otra de las aventuras que emprende Borges, ¿no? Se queda ciego en el 55, decide iniciar el aprendizaje de un idioma antiquísimo, el anglosajón, ¿no? Esa aventura, hace estos movimientos Borges en su vida. Continúa Richard Avedon.
La primera vez que lo vi en la luz, era mi luz. Me abrumaron los sentimientos y empecé a fotografiar. Pero las fotos resultaron más vacías de lo que yo esperaba. Pensé que de alguna manera la abrumación fue tanta que no había logrado poner nada de mí mismo en el retrato. 4 años después leo una crónica de Paul Theroux sobre la visita a Borges. Era mi visita. Igual, la luz suave, la idea de la biblioteca, Kipling, el recital anglosajón. De alguna manera parece que Borges no hubiera tenido visitas. La gente que venía de afuera solo podía existir para él si formaba parte de su propio mundo interior, el mundo de poetas y sabios que eran su verdadera compañía. La gente de este mundo, de ese mundo, del mundo literario, sabía más, discutía mejor, tenía más para decirle. La performance no permitía ningún intercambio. Fíjense, repite la misma performance, ¿no? Léeme un poema y recito en anglosajón. Él se había tomado su propio retrato hacía tiempo atrás y yo solo pude fotografiar eso, ¿no? Como que no pudo cruzar esa barrera. Paul Theroux entonces escribe también para la revista The New Yorker. La placa de bronce, decía Borges, la placa de bronce en la calle Maipú, ¿no? Y efectivamente, repite el mismo rito, ¿no? Quiero que me lea algunos poemas de Kipling. Venga, dijo levantándose y guiándome a una biblioteca. En ese estante, ¿ve todos los libros de Kipling? Bueno, a la izquierda está The Collected Poems. Es un libro grande. Movía sus manos como un prestidigitador cuando mi vista se encontró la edición de Elephant Head de Kipling. Encontré el libro y lo llevé al sillón. Borges dijo, fíjense, el mismo poema, escuchado una y otra vez. Léame The Harp Song of the Dane Woman. Hice como me decía, what is a woman for that you forsake her, and the hearth fire and the home acre, to go to with the old grey widow maker. The old grey widow maker, dijo, es tan bueno. No se puede decir cosas así en español, pero estoy interrumpiendo. Siga. Volví a empezar, pero en la tercera estrofa me detuvo. The 10 times fingering ways to hold you. Qué hermoso. Esta idea de Borges acerca de la efectividad de un texto, ¿no? Como una sola línea, un solo verso puede contener en sí esa emoción estética de la belleza, ¿no? Seguí leyendo este reproche a un viajero, ¿no? Es el poema habla de eso, ¿no? ¿Cómo podés dejar todo esto para aventurarte al mar y posiblemente morir? El solo hecho de leerlo me hacía pensar en mi casa con nostalgia. Y cada pocas estrofas Borges exclamaba cuán perfecta era una frase en particular. Admiraba estas palabras compuestas del inglés. Pensemos en esa economía del inglés que Borges conoce desde el vamos, ¿no? Él es bilingüe y cómo el español carece de esa economía y funciona más con perífrasis, ¿no? Locuciones así eran imposibles en español. Una simple frase poética como World Weary Flesh debería ser interpretada en español como esta carne fatigada por el mundo. La ambigüedad y la delicadeza se pierden en español y Borges estaba enfurecido
por no poder lograr versos como los de Kipling. Aquí les voy a mostrar entonces esta canción que pide, este poema llamado Canción de Arpas para las Mujeres Danesas, que pide que se lo repitan una y otra vez en la lectura. ¿En qué queda una mujer si la abandonas? Y el fuego del hogar, la tierra de la familia, para seguir al viejo y gris hacedor de viudas. No tiene casa en la que alojar un huésped, una cama fría, solo, en la que todos descansan, en la que soles pálidos anidan y montañas perdidas. No tiene blancos brazos fuertes con que envolverte, sino algas, 10 dedos que te sostienen, fuera, en las rocas, donde te ha empujado la marea. Sin embargo, cuando aparecen los signos del verano y se rompe el hielo y las yemas de los abedules brotan más cada año, te alejas de nuestro lado y enfermas. Otra vez enfermas con los gritos y las matanzas, te alejas sigilosamente hacia las aguas procelosas y hacia tu barco miras en sus cuarteles de invierno. Olvidas nuestra alegría y las tertulias junto a la mesa, las plantas en el cobertizo y el caballo en los establos para embrear sus flancos y revisar sus riendas. Navegas así hacia donde abunden nubes de tormenta. El sonido de los remos contra el agua es todo lo que queda tras estos meses para seguirte. Ah, ¿en qué queda una mujer si la abandonas? Y el fuego del hogar, la tierra de la familia, para seguir al viejo y gris hacedor de viudas. Fíjense que entonces este poema de Kipling, de alguna manera entonces también podemos considerar que amplía la idea británica de ese amor por el mar y la aventura y la conquista y la colonización y el imperio, ¿no? Bien, en el prólogo entonces del informe de Brodie de 1970, anuncia Borges: los últimos relatos de Kipling fueron no menos laberínticos y angustiosos que los de Kafka o los de James, a los que sin duda superan. Pero en 1885, hablamos del Kipling joven, en Lahore, había emprendido una serie de cuentos breves escritos de manera directa, que reuniría en 1890. No pocos, In the House of Sudok, Beyond the Veil, The Gate of the Hundred Sorrows, son lacónicas obras maestras. Fíjense esta idea, ¿no? Cuentos directos, textos lacónicos. Esta idea de concisión, ¿sí? No decir más de lo necesario. Alguna vez pensé que lo que ha concebido y ejecutado un muchacho genial puede ser imitado sin inmodestia por un hombre en los lindes de la vejez que conoce el oficio. Borges a los 70 años. El fruto de esa reflexión es este volumen que mis lectores juzgarán. He intentado, no sé con qué fortuna, la reducción de cuentos directos, ¿no? Esta idea de concisión. No me atrevo a afirmar que son sencillos. Esto es interesantísimo. No hay en la Tierra una sola página, una sola palabra que lo sea, ya que todas postulan el universo cuyo más notorio atributo es la complejidad. Solo quiero aclarar que no soy, ni he sido jamás, lo que antes se llamaba fabulista o un predicador de parábolas y ahora escritor comprometido.
Piensen ustedes en la idea entonces de la literatura con un fin didáctico, pedagógico, ¿no? La fábula con su moraleja, la parábola también con su enseñanza y el escritor comprometido con la enseñanza de determinada ideología y su bajada de línea, ¿no? No aspiro a ser Esopo, ¿no? Engloba estas tres posibilidades que se fueron dando a lo largo de la historia de la literatura en un autor mítico, ¿no? Esopo. Mis cuentos, como los de las mil y una noches, quieren distraer y conmover y no persuadir. Fíjense, entonces hay dos posibilidades en pugna. ¿Mm? Para Borges la literatura es puramente un ejercicio de distracción, entretenimiento y un ejercicio que pretende conmover a sus lectores. Conmover, pero no convencer, no persuadir, no bajar línea. Este propósito no quiere decir que me encierre según la imagen salomónica en una torre de marfil, cosa que más de una vez han acusado a Borges de eso, ¿sí? Sin embargo, él ha hecho públicas sus convicciones, ¿no? Mis convicciones en materia política son hartos conocidas. Me he afiliado al Partido Conservador, lo cual es una forma de escepticismo. Y nadie me ha tildado de comunista, de nacionalista, de antisemita, de partidario de hormiga negra o de rosas. Entonces sus convicciones son claras. Creo que con el tiempo mereceremos que no haya gobiernos, esa tradición anarquista que le viene desde su padre, ¿no? No he disimulado nunca mis opiniones, ni siquiera en los años arduos. Podemos entender que esos años arduos son los años del peronismo. Ni siquiera entonces en los años arduos, pero no he permitido que interfieran en mi obra literaria, salvo cuando me urgió la exaltación de la Guerra de los 6 días. Efectivamente, cuando esto sucedió, escribió una serie de poemas sobre Israel y la Guerra de los 6 días, ¿no? Ahí, digamos que ahí sí, efectivamente hubo una unión entre su convicción política y su literatura. Empleó en ese momento la literatura para decir su opinión. El ejercicio de las letras es misterioso. Lo que opinamos es efímero y opto por la tesis platónica de la musa y no por la de Poe, que razonó o fingió razonar que la escritura de un poema es una operación de la inteligencia. No, un poema no tiene que ver con la inteligencia, dice Borges, sino con esa inspiración de algún modo misteriosa, ¿no? No deja de admirarme que los clásicos profesaran una tesis romántica y un poeta romántico una tesis clásica. La idea de las musas es clásica. Fuera del texto que da nombre a este libro y que manifiestamente, el informe de Brody, procede del último viaje emprendido por Lemuel Gulliver, mis cuentos son realistas, palabra que casi era un a ver, pensemos en sus cuentos fantásticos, ¿no? Donde justamente no intenta para nada ser realista. Y por otro lado, ha hablado muchas veces en contra del realismo, ese realismo documental que justamente quiere hablar de la realidad, ¿no? Pero apela entonces
a ese adjetivo, dice. Mis cuentos actuales, ¿no? Del 70, son realistas para usar la nomenclatura hoy en boga. Observan, creo, todas las convenciones del género, no menos convencional que los otros, y de cual pronto nos cansaremos o ya estamos cansados. Abundan en la requerida invención de hechos circunstanciales, de los que hay ejemplos espléndidos, en la balada anglosajona de Maldón, que data del siglo X, ¿no? Esta idea de que no hay novedad en la literatura, ¿no? Y en las ulteriores sagas de Islandia. Dos relatos, no diré cuáles, admiten una misma clave fantástica. El curioso lector advertirá ciertas afinidades íntimas. Unos pocos argumentos me han hostigado a lo largo del tiempo, soy decididamente monótono. Unos pocos argumentos me han hostigado. Esta idea, ¿no? De esos temas que aparecen y aparecen, aparecen, invencibles, están ahí siempre en sus sueños literarios. Por ejemplo, el duelo. Debo un sueño de Hugo Rodríguez Moroni, la trama general de la historia que se titula El Evangelio según Marcos, la mejor de las series, fíjense, lo eleva a esa categoría, este cuento. Temo haberla maleado, este lenguaje criollo, ¿no? Temo haberla maleado con los cambios que mi imaginación o mi razón juzgaron convenientes. Por lo demás, la literatura no es otra cosa que un sueño dirigido. He renunciado a las sorpresas de un estilo barroco, también a las que quiere deparar un final imprevisto. He preferido en suma la preparación de una expectativa o la de un asombro. Preparación de una expectativa, esa expectativa que va creando en los lectores y que es lo mismo que sentimos, por ejemplo, al ver un thriller en una película, ¿sí? Esa expectativa o la de un asombro. Durante muchos años creí que me sería dado alcanzar una buena página mediante variaciones y novedades. Ahora, cumplidos los 70, creo haber encontrado mi voz. Las modificaciones verbales no estropearán ni mejorarán lo que dicto, salvo cuando éstas pueden aligerar una oración pesada o mitigar un énfasis. Esta idea de evitar absolutamente lo enfático. Cada lenguaje es una tradición, cada palabra un símbolo compartido. Es baladí lo que un innovador es capaz de alterar. Recordemos la obra espléndida, pero no pocas veces ilegible, de un Mallarmé o de un Joyce. Es verosímil que estas razonables razones sean un fruto de la fatiga. La ya avanzada edad me ha enseñado la resignación de ser Borges. La resignación de ser Borges. Imparcialmente me tienen sin cuidado el diccionario de la Real Academia Argentina, la Real Academia Española. Según el melancólico dictamen de Paul Grusac y los gravosos diccionarios de argentinismos. Esto que suele hacer entonces en sus prólogos, hacer una declaración de cómo es su arte poética, ¿no? Esta idea de evitar el énfasis, esta idea de cuidar el lenguaje, pero no del modo en que lo plantea el diccionario de la Real Academia. Fíjense,
Y los gravosos diccionarios de argentinismos, todos los de este y los del otro lado del mar, propenden a acentuar todos los diccionarios las diferencias y a desintegrar el idioma. Recuerdo a este propósito que Roberto Arlt, que fíjense que aparece en el informe de Brody, un cuento que de algún modo reversiona el final del juguete rabioso. A Roberto Arlt le echaron en cara su desconocimiento del lunfardo y que replicó: me he criado en Villaluro entre gente pobre y malevos y realmente no he tenido tiempo de estudiar esas cosas. Responde Art con la misma clase que podría haber respondido Borges, ¿no? El lunfardo, de hecho, es una broma literaria inventada por saineteros y por compositores de tangos y los orilleros lo ignoran, salvo cuando los discos del fonógrafo los han adoctrinado. He situado mis cuentos un poco lejos, ya en el tiempo, ya en el espacio. La imaginación puede obrar así con más libertad. Fíjense, nada, nada de compromiso con la realidad contemporánea, con lo contemporáneo, ¿no? No, lejos, en el tiempo, en el espacio. ¿Quién en 1970 recordará con precisión lo que fueron a fines del siglo anterior los arrabales de Palermo de Lomas? Por increíble que parezca, y escrupulosos que ejercen la policía de las pequeñas distracciones, ¿no? Ir a señalar el error. Observan, por ejemplo, que Martín Fierro hubiera hablado de una bolsa de huesos y no de un saco de huesos, y reprueban, acaso con injusticia, el pelaje overo rosado de cierto caballo famoso. Dios te libre, lector, de prólogos largos. La cita es de Quevedo, que, para no cometer un anacronismo que hubiera sido descubierto a la larga, no leyó nunca los de Yo. Habrá que ver cómo son de largos esos prólogos. Bueno, este prólogo entonces lo escribe el 19 de abril de 1970. Y Beatriz Arlo, que estudia a Borges en este famoso libro, Borges, un escritor en las orillas, voy a tomar un pequeño párrafo, habla sobre el prólogo, ¿no? Dice, en su prólogo al informe de Brody, libro publicado en 1970, cuando Borges ya había alcanzado el cenit de su fama universal, subraya que para escribir los relatos que presenta se había inspirado en Kipling, ¿no? Una trama bien construida, eso es fundamental, como la de esas lacónicas obras maestras de Kipling, es un imperativo moral, porque solo promete y entrega lo que la literatura está en condiciones de ofrecer a sus lectores, el placer de la perfección interferido lo menos posible por la emergencia intermitente y tediosa del mundo. Entonces, esta idea del arte poética que va eh, a la que se va refiriendo, ¿no? Está como dando lecciones de literatura. Borges en sus prólogos, esta idea de que el imperativo moral del escritor es escribir bien, ¿no? El placer de la perfección, esa escritura pulida, la que se refería, sin las interferencias de la realidad, sin las interferencias de lo contemporáneo. La trama perfecta permite pensar más que las ideas que se proponen como contenido de la literatura. Ustedes vieron que es notable cuando un escritor comprometido empieza a sermonear, podríamos decir, y a bajar su ideología, y cómo suele suceder que
cambia el tempo de la escritura, se vuelve pesado y molesto, sinceramente. Eh, Borges en una de sus famosas bromas dice, ¿qué es eso de escritura comprometida? Es como hablar de equitación protestante, ¿no? Dos términos absolutamente incongruentes. Entonces, continúa Sarlo, una trama perfecta, la renuncia a los detalles innecesarios que justamente abundan, por ejemplo, en la novela, la renuncia a los detalles innecesarios que implican desorden e imponen rasgos demasiado locales a la ficción. Esto Borges viene insistiendo desde siempre, ¿no? Desde el escritor argentino y la tradición, ¿no? ¿Por qué no dejar de lado la necesidad de transmitir el color local y tener mayor libertad, ¿no? Eh, entonces, rasgos demasiado locales a la ficción, aunque Borges abusa de las bifurcaciones y los desvíos en sus relatos, pensemos el jardín de los senderos que se bifurcan, y la estilización de las voces del texto. Eso es esencial. Borges quiere llegar a la oralidad y entonces cómo trabaja la voz de sus personajes y cómo es muy económico en ese sentido. Tales son las reglas que los escritores deben seguir porque sólo así serán leales a un mandato de respeto por los medios con los cuales se produce literatura. Hay que respetar el lenguaje, hay que respetar la literatura en sí misma y no convertirla en panfleto. ¿Sí? Siempre confesó su aversión a una literatura que fuera sensible a las presiones de ideologías, coincidiendo en este sentido con Julien Benda, cuando ya quedaban pocas dudas al respecto en el prólogo al informe de Brody, pronunció de nuevo un manifiesto de libertad estética, libertad, no un anclaje en la realidad, en lo contemporáneo y en una determinada ideología. A su vez, Beatriz Sarlo publica una introducción a una de las ediciones del informe de Brody, donde vuelve un poco sobre estos aspectos y dice, en 1970, cuando se publica este volumen de cuentos, Borges se acercaba ya a la clausura de su obra. Aunque no es el último libro de cuentos que publica. Publica luego el libro de arena, publica la memoria de Shakespeare, sigue escribiendo cuentos a posteriori, aún muy adulto. En la introducción al informe de Brody repite algunas de sus más conocidas ironías sobre los prejuicios de una literatura nacional apoyada en el pintoresquismo del lunfardo, ¿no? Esta idea de, en vez de estilizar la voz de los personajes, usar una lengua que ni siquiera es la que hablaban los malevos, como dice el propio Roberto Arlt. Y reitera su moral narrativa, ¿no? La narración tiene que estar absolutamente ajena de ideología. Su moral narrativa sustentada en la independencia de la ficción respecto de su espacio histórico. Sin embargo, no son estas declaraciones ni tampoco la reiteración de su admiración por Kipling las que iluminan estos cuentos, más bien una afirmación. Unos pocos argumentos me han hostigado a lo largo del tiempo, soy decididamente monótono.
autoriza entonces esa afirmación, a esta monotonía en relación con los argumentos, a intentar una lectura de este volumen como una suma, ¿sí? Una síntesis, si quieren, de las obsesiones borgianas, entre ellas el tema del duelo, el tema del doble. Y se trata no solo de obsesiones narrativas, sino de los últimos avatares de una transformación ideológica y formal. Como siempre en Borges, la estructura narrativa, los puntos de vista y las resoluciones de la escritura son una cuestión moral. Esta idea de cómo se resuelven los problemas narrativos que se le van presentando al escritor, ¿no? Esta frase creo que es de Piglia, ¿no? Escribir es decidir. Hay toda una serie de decisiones como la estructura narrativa, los puntos de vista, cómo o no mostrar la voz de los personajes, que son verdaderamente una cuestión que tiene que ver con la probidad literaria. Como siempre también, la obsesión por la naturaleza de una cultura puede leerse como sutil y fracturada alegoría de sus textos. Esta obsesión por la cultura que aparece justamente en sus menciones a otros escritores de la tradición occidental y de la tradición oriental, ¿no? Si bien no van a aparecer aquí todas esas, en este libro, todas esas referencias, esa falsa erudición que emplea modo de sintaxis en los cuentos en los que escribe, en los años en los que escribe sus grandes cuentos reunidos en el Aleph y en ficciones, pero aparece entonces esta reflexión sobre la cultura, de algún modo fragmentada, fracturada. Vamos a ver cómo esto se ve claramente, por ejemplo, en el cuento El informe de Brody, que reescribe de alguna manera a Swift. Y me gustaría terminar entonces con estas preguntas que le hacen en una universidad americana a la que lo lleva Norman Di Giovanni, donde le hacen preguntas, ¿no? En este seminario. El estudiante le pregunta: me gustaría saber por qué dejó el mundo de lo fantástico y las enciclopedias y se acercó a un mundo realista. Lo he hecho deliberadamente porque me dicen que hay otras personas en Buenos Aires que están escribiendo cuentos de Borges por mí. Escriben sobre laberintos y espejos y sobre tigres y demás. Y sin duda lo harán con mejor fortuna que yo. Ellos son hombres más jóvenes y yo estoy bastante viejo y cansado. Además, quiero ensayar cosas nuevas. Este último libro mío, el informe de Brody, que para muchos lectores podrá parecer lánguido, es en un sentido una aventura, un experimento para mí. Basta comparar la lotería en Babilonia con cualquiera de los cuentos del informe de Brody para darnos cuenta de este cambio, esta experimentación de Borges. Es más, le preguntan por Tlön, dice: escribí ese cuento, Tlön Ukbaro Orbis Tertius, cuando era todavía bastante joven. Hoy ya no intentaría ese tipo de cosas. Después de todo, quiero cambiar. Ahora abrigo esa modesta ambición. Quiero ser otro. Quiero escribir de otra forma, de una forma inesperada. Y de hecho, es una forma inesperada para sus lectores acostumbrados a los grandes cuentos de ficciones y del Aleph, ¿no? Por eso dice, para algunos lectores podrá ser lánguido este libro.
Y vuelve en la conferencia, en este seminario, a hablar de los deberes del escritor. Yo creo que el deber de un escritor es ser un escritor. Un escritor, no un fabulista, ¿sí? No un predicador de parábolas, no un escritor comprometido, ¿no? Yo creo que el deber de un escritor es ser un escritor. Y si puede ser un buen escritor, está entonces cumpliendo con su deber. Además, tengo para mí que mis opiniones son superficiales. Por ejemplo, yo soy un conservador, aborrezco a los comunistas, aborrezco a los nazis, aborrezco a los antisemitas y demás. Pero he tratado de que esas opiniones mías no intervengan en mi labor literaria, salvo, como nadie ignora, cuando estuve ciertamente alborozado por la Guerra de los 6 días. Esto que ya comenté acerca de sus poemas en favor de Israel, ¿no? En general, prefiero mantenerlas apartes. Yo he declarado siempre mis opiniones, pero con respecto a mis sueños y a mis cuentos, a estos debería otorgárseles, creo, libertad absoluta. No quiero influir en ellos. Yo escribo ficción, no fábulas. Quizás deba ser más claro. Yo soy un antagonista de la llamada literatura comprometida porque creo que se sostiene sobre la hipótesis de que un escritor no puede escribir lo que quiere, sino que está obligado a escribir sobre lo que sucede, ¿sí? Para ilustrarlo, déjenme decir, si me permiten una confidencia, que yo no elijo mis propios temas, ellos me eligen a mí. Hago lo posible por oponérmeles, pero esos temas siguen preocupándome y persiguiéndome, de modo que finalmente tengo que sentarme a escribirlos y luego pulirlos para deshacerme de ellos. Uno debe recordar también que suele haber una diferencia entre lo que un escritor se propone hacer y lo que en realidad hace. Estoy pensando ahora en un escritor comprometido. Pienso en Rudyard Kipling, que intentó recordar a sus distraídos compatriotas ingleses que habían conseguido de algún modo levantar un imperio y fatalmente incurrieron en el error de considerarlo un forastero por sus opiniones políticas. Finalmente, Kipling escribió un libro llamado, y aquí tenemos la atenuación inglesa, el understatement, Something of Myself, no todo, sino solo algo de mí mismo. Y al final dice que un escritor debe tener permitido escribir en contra de su propia posición moral. Pensemos, por ejemplo, en Deutsches Requiem, ¿sí? Elige como protagonista a un nazi antisemita. Kipling cita como ejemplo al gran escritor irlandés Swift, que se había propuesto enjuiciar a la humanidad y dejó un libro de lectura infantil. Los 2 viajes iniciales del capitán Lemuel Gulliver son un deleite para los niños. Los 2 viajes iniciales, el tercero es mucho más político y es el que justamente va a retomar Borges en el informe de Brody al referirse a los yahoos, esos hombres bestiales que describe Gulliver en el país de los caballos inteligentes. Bueno, esto es todo. Nos vemos en la próxima entonces con Borges y Swift.